En este punto entraré a hablar un poco acerca de los impuestos y es que será de vital importancia saber en qué momento oportuno debemos realizar el pago y o liquidación de cada uno de ellos. Por tanto, a manera de impuestos nacionales y distritales, diremos que para los impuestos nacionales, quien se encarga de decirnos cuándo y cómo pagar los impuestos será la DIAN, y para los impuestos distritales será la Secretaría de Hacienda Distrital. Esto por lo menos en el caso de la ciudad de Bogotá. Por ello, para poder saber cuándo debo pagar mis impuestos nacionales, me iré a la página web de la DIAN. Además, en el link de calendario tributario del año correspondiente, en este caso 2014, haré clic seguidamente para el calendario tributario 2014. Se nos abrirá una página en PDF que podremos descargar y guardar en nuestro computador. Desde la parte inferior podremos, desde el icono del disquete, guardar, imprimir o incluso aumentar y o disminuir el tamaño de la pantalla. Anualmente o con periodicidad un poco inferior, la DIAN modifica el diseño y o estilo del calendario tributario. Sin embargo, la mecánica de fondo siempre es la misma. Y en este caso señalizamos la retención en la fuente con una F, en donde podremos establecer que la F, es decir, la retención en la fuente, deberemos declararla si nuestro NIT termina en el número 1 el día 11, si termina en el número 2 el día 12 y así sucesivamente hasta el NIT 0. Además, hay que tener algo muy claro en esta parte y es que para efectos de estos impuestos debemos tener en cuenta como último dígito del NIT no el que se encuentra después del guión, sino el último número antes del dígito de verificación. En este caso, el último número de nuestro NIT sería el 2. Y de acuerdo a ello tendríamos un plazo para poder pagar como máximo el día 12 del mes de febrero. Adicionalmente tendremos el IVA, la renta, el CRE y demás impuestos de carácter nacional que son competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Sin embargo, habrá que tener en cuenta algunas consideraciones respecto de algunos impuestos, por ejemplo, del IVA, que por ejemplo se declara de forma bimestral, cuatrimestral y anual. El caso del CRE, el cual se declara de manera mensual o cuatrimestral, dependiendo de algunas condiciones y de alguna normatividad vigente. Por ello, tengo el presente cuadro en donde, en definitiva, la retención en la fuente deberemos liquidarla y pagarla de manera mensual, por lo menos en la mayoría de los casos. Sin embargo, respecto del IVA, decimos que, en todo caso, los contribuyentes de este impuesto que hayan tenido ingresos a 31 de diciembre del año anterior, en este caso 2013, que hayan sido iguales o inferiores a 15.000 VT, el pago será de forma cuatrimestral y la declaración se realizará de manera anual. Es decir, que se realizarán unos pagos por concepto de anticipos de forma cuatrimestral, es decir, cada 4 meses, y luego de un año se presentará el formulario con la declaración correspondiente y el pago de el último periodo cuatrimestral. Toda esta información estará un poco más detallada en el artículo 27 del decreto 2972 de 2013. Por otra parte, para quienes tengan ingresos iguales o superiores a 15.000, pero inferiores a 92.000, el pago se hará de manera cuatrimestral, así como también la declaración correspondiente. La normatividad de soporte equivale al artículo 26 del mismo decreto anterior. Y para quienes tengan ingresos iguales o superiores a 92.000, la declaración y pago deberá hacerse de manera bimestral. Mientras que por otra parte, y además es el caso de nuestro, para los nuevos responsables del impuesto a las ventas, es decir, para los que, por ejemplo, iniciaron actividades en el 2014, deberán efectuar la declaración y pago de forma bimestral. Y esto está especificado en el artículo 24, parágrafo 1 del decreto 1794 de 2013. Cuando hablamos de CRE, decimos que quienes hayan obtenido ingresos brutos a 31 de diciembre del año anterior y que además sean iguales o superiores a 92.000 VT, deberán declarar y pagar el CRE de manera mensual, mientras que los que hayan tenido ingresos inferiores a dicha cantidad de VT, el pago y declaración lo deberán hacer de manera cuatrimestral. Y los nuevos responsables de dicho impuesto, en este caso modificaré esta parte de aquí,
Deberán realizarlo de manera cuatrimestral, de acuerdo a lo especificado en el artículo 35, parágrafo 4 del decreto 2972 de 2013. Voy a modificar esta parte del enunciado. Tras lo cual hablaré de impuestos distritales, por lo que en este caso miré la página de la Secretaría de Hacienda Distrital, que en este caso están creando un nuevo sitio. Además podemos ingresar al home, a la parte principal de la página, o directamente a la liquidación de impuestos en línea. Me interesa en este caso acceder a la página que se encuentra vigente actualmente, y en la pestaña de calendario tributario podemos establecer cuándo pagar nuestro impuesto. Y tanto para el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros ICA, como para las retenciones a título del mismo impuesto, el pago deberemos hacerlo de manera bimestral, es decir, cada 2 meses. Por ello, pagaremos enero y febrero el 19 de marzo, marzo y abril lo pagaremos el 19 de mayo, y así hasta el año 2015. Esto para las personas del régimen común, y para el régimen simplificado tienen unas fechas específicas de acuerdo a lo aquí estipulado. Como vemos, para efectos de impuestos distritales no se tiene en cuenta el último dígito del NIT, sino que todos los contribuyentes tienen un plazo máximo de realizar el pago de acuerdo a las fechas publicadas previamente por la Secretaría de Hacienda Distrital.